Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, licenciado, gracias. Bien. Muchas gracias, muy bien todos. Bienvenidos a todos. Los saludos de acá desde Ciudad de México. Espero que Muy buenas tardes. todos se encuentren bien. Hola Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, un gusto, licenciado. José Manuel, un gusto Muy también. buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos los que están en sala. Muchas gracias a todos. Pues hemos llegado a la última masterclass. Mohamed, saludos. Hemos llegado a la última. Espero que se lleven mucha información, espero que se lleven mucho conocimiento y que sobre todo lo puedan aplicar ustedes en sus diversas áreas de trabajo. Me imagino que deben de dedicarse al ambiente forense, a las ciencias forenses, o al derecho, o a la psicología. Entonces, pues esta información que ustedes están llevando es muy interesante y muy valiosa. Siempre que me preguntan a mí por qué me dedico a la psicología, pues porque es interesante abordar a los diferentes aspectos que integran la conducta del ser humano. Inclusive puede haber hasta conductas de orden filosófico, ¿no? Que estén motivadas por algún pensamiento filosófico. Hoy en día está tomando mucho auge y se está como replanteando esta situación del pensamiento estoico, este pensamiento de llevar una vida filosófica de carácter estoico y que pues no es nuevo, ¿verdad? Eso ya tiene muchos miles de años prácticamente, en donde pues se tomaba este tipo de vida, pero el adquirir conductas que no son adecuadas para nosotros, el adquirir patrones, el adquirir modas, el ser como tal un sujeto que solamente va viviendo conforme a la moda se manifiesta, la moda se presenta, pues eso genera precisamente que en muchas ocasiones nosotros corrompamos lo que en esencia somos y que en algunas ocasiones corrompamos también el ejercicio de la ley o de todos aquellos acuerdos, convenciones, leyes que existan que rigen nuestra sana convivencia. Si bien es cierto que hay prejuicios, ¿verdad? Que el prejuicio siempre va cargado con una situación que nos hace poner de antemano y desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia y desde nuestro análisis personal, la relación que podemos llevar con aquellos que están frente a nosotros. Si bien es cierto que tenemos arquetipos como los que nos manejaba Carl Gustav Jung, en esta relación de que todos tenemos un poquito de todos estos grandes héroes o estos grandes villanos. Y también tenemos grandes complejos, ¿no? Estos complejos de inferioridad o estos complejos de superioridad, en donde nosotros podemos estar siempre, si no nos centramos, si no nos ubicamos, vamos a estar siempre como una canica en una caja, ¿verdad? Hacia donde se incline, nos estará llevando, nos estará rebotando inclusive, y no tendremos una ubicación precisa. Dentro de nuestro desarrollo personal, desde nuestro desarrollo familiar, desde nuestro desarrollo social y nuestra integración a la realidad social. ¿Cómo me integro? ¿A partir de qué? A partir de lo que yo soy, de lo que me formé o de las modas o de aquello que está, como se dice comúnmente en redes sociales, aquello que está en trend topic y que me permite como tal ir con la moda, ¿sí? Y cuando vas a preocuparte por tu crecimiento, tu desarrollo, tu construcción, tu edificación y tu trascendencia. Pero bueno, ¿por qué inicio con esta pequeña reflexión? Pues porque precisamente el día de hoy
vamos a ver un tema que se llama el trabajo de la psicología jurídica, que vale la pena recordar que la psicología jurídica, pues como tal, es un término que no existe o no debería de existir, ya que el trabajo de la psicología jurídica es psicología solamente, es el análisis conductual y los comportamientos observables y sobre todo aquello que pueda ser anotado, evaluado y tratarlo de asociar a algún proceso mental que esté influyendo en el sujeto, ya sea externo, ya sea interno, ya sea por el mismo ambiente en el que a veces el sujeto se encuentra, que es estar frente a un juez o frente a las autoridades competentes en relación al hecho criminal que haya cometido. Pero el día de hoy no vamos a debatir precisamente si existe como tal la psicología jurídica, solamente la vamos a estudiar y al final, si me lo permiten, lo vamos a reflexionar para que vean ustedes que es un concepto que posiblemente no ha sido bien aterrizado, no ha sido bien propuesto y que es gracias sobre todo a la criminología, que es la que se ha encargado de desarrollar diferentes vínculos y diferentes herramientas para llevar a cabo su ejercicio. Pero bueno, voy a poner la presentación y con la presentación ok, bueno, ahí está la presentación. El tema del día de hoy es psicología jurídica. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jorge Martínez, soy psicólogo, soy de México y es un gusto estar trabajando el día de hoy con el Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala y les mando un saludo a todos mis hermanos sudamericanos, centroamericanos y mis paisanos mexicanos y si llegamos también al norte pues, del continente, pues un saludo también para allá. Como les decía, la psicología jurídica es un término que es muy ambiguo, no determina nada, no dice nada, simplemente estamos como determinando en dónde va a estar trabajando el psicólogo y el psicólogo va a estar trabajando pues propiamente en el ambiente jurídico. ¿Dónde se desarrolla el ambiente jurídico? Pues propiamente en la sala, ¿verdad? Cuando estamos frente al juez y el psicólogo tiene que estar presente ahí para analizar todo lo que se presente, todo lo que se suscita y llevarse información. Así que voy a cambiar de diapositiva. La clase pasada vimos la psicología forense. Hoy vamos a ver y a revisar este análisis que hay entre psicología forense y psicología jurídica, ¿sí? La psicología forense, si me lo permiten, bueno, ahí está, hay un pequeño error, permítanme. Ok, permítanme tantito. Ahora sí. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, bueno, como vimos la clase pasada que analizamos qué es la psicología forense, que como tal es un término que tampoco es como muy aplicado, ya que la psicología es hasta cierto punto contradictoria, porque la psicología forense le pide a través de alguna autoridad, ¿sí?, que el psicólogo revele el estado y la salud mental de un sujeto. Cuando los psicólogos, nuestro primer criterio en el código de ética es guardar todo con un gran celo, con un gran resguardo y que no se entere nadie de la situación mental en la cual se encuentra un sujeto, incluso ni el propio paciente.
El paciente no es dueño de su expediente, como un expediente clínico médico. El expediente es propio del psicólogo. Cuando un paciente cambia de psicólogo o es referido a un centro psiquiátrico o con un psiquiatra, el psicólogo tendrá que entregar en propia mano este expediente al nuevo encargado del tratamiento de la salud mental del sujeto. Entonces, por eso es hasta cierto punto contradictoria la psicología forense como en definición. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que revelemos frente al foro la situación y la salud mental de un sujeto. Obvio, ¿verdad? Que eso, pues, es una situación que la propia autoridad lo recomienda para ver y evaluar al sujeto. Por eso es como que contradictorio hasta el propio nombre. Pero bueno, la psicología forense se presenta en el ámbito jurídico, en el ámbito legal, para poder llevarlo a cabo. En la clase pasada vimos inclusive algunas referencias a los trastornos de la personalidad o los trastornos de las emociones o los trastornos intelectuales e inclusive algunas parafilias sexuales también pueden ser evaluadas para este tipo de casos, dependiendo mucho de esta situación como el ambiente legal. Si hay que esclarecer algo, ¿verdad? Y aquí, queridos colegas, quiero hacer como una pequeña pausa porque es importante que aclaremos esto. Ni el psicólogo ni el psiquiatra, ¿sí?, van a poder desechar, ¿sí?, la presunción de algún tipo de trastorno en algún sujeto que esté siendo analizado. Si el sujeto que está siendo analizado o el paciente que está siendo analizado dice de propia palabra, ¿sí?, que él no padece ningún trastorno, que no se relaciona con ningún tipo de trastorno, que no es un enfermo mental, porque así también lo llegan a referir, que él no está loco, ¿sí? Eso no quiere decir que el psicólogo o el psiquiatra va a descartarlo, ¿sí?, solamente porque él lo dijo. Hay situaciones muy interesantes, por ejemplo, sobre todo cuando te encuentras ante situaciones de abuso sexual infantil, en donde al perfilar al sujeto lo tienes que perfilar o como pederasta o como pedófilo. Inclusive en esa evaluación, ¿verdad?, nos apoyamos en manuales de criterios de evaluación. Pero si él dice que no es pedófilo o si él dice que no es pederasta, ¿sí?, no lo podemos descartar. La psicología no descarta así, ¿vale? Ese es un principio del reconocimiento del trastorno o del padecimiento mental. Es como cuando una persona es alcohólica, ¿sí?, y dice que no es alcohólica. Todos lo vemos, todos sabemos, todos observamos su conducta, ¿sí?, su poco bajo o su baja control de su consumo, ¿sí? Y él, pues lo va a negar y no por eso se va a desechar, solamente porque él lo dice. La psicología forense de eso se trata, de precisamente encontrar la situación de la salud mental del sujeto y esta salud mental que le provocó, ¿sí?, o lo estimuló, o lo motivó, o detonó, ¿sí?, esta conducta criminal. Así que, queridos colegas, si son psicólogos, queridos compañeros, ¿sí?, no podemos descartar a nadie solamente porque él dice que no tiene ningún tipo de trastorno. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver rápidamente cuáles son las relaciones que hay entre la psicología forense y la psicología jurídica, ¿sí? La psicología forense nos dice en su punto número 1, es individual, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología forense se va a aplicar en su análisis a la víctima o al victimario como una primera instancia, ¿sí? A veces
y en ocasiones nos vamos inclusive con los testigos, ¿sí? Con las referencias de la propia víctima o las referencias del propio victimario. Entonces, por eso la psicología forense es una psicología individual. Solamente vamos a trabajar con el sujeto, el cual nos es asignado, que puede ser la víctima, puede ser el victimario, o pueden ser los testigos, o pueden ser los referidos de la víctima o del victimario. Es psicología aplicada, 100%. No hay medias tintas, no hay atajos, no hay desviaciones, no hay segmentación, nada de eso. Es psicología 100% y es una psicología aplicada. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar las diferentes herramientas que tiene la psicología, como puede ser la entrevista inicial, ¿sí? Puede ser la entrevista secundaria, la generación del rapport, puede ser inclusive la propia aplicación de pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, pruebas de inteligencia, dependiendo qué es lo que nos esté pidiendo la autoridad a revisar. Vamos a tener que hacer el diagnóstico del sujeto, así como su proyección, así como también la posibilidad de integrar un reporte final que como tal es este diagnóstico, ¿sí? Este diagnóstico que podrá ser integrado a alguna carpeta o se podrá manejar en lo personal y solamente exponerlo, ¿sí? Pero es psicología aplicada. Lo mismo que hace un psicólogo en su gabinete de consulta, lo va a hacer frente a una autoridad. Exactamente lo mismo. No hay diferencia, ¿sí? Entrevistas, rapport, análisis a través de pruebas proyectivas, psicométricas, pruebas como tal, inclusive hasta cuestionarios, sobre todo en víctimas, se recomienda que sean cuestionarios, pruebas para evaluar los trastornos como puede ser los trastornos que se empiezan a manifestar como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo, ¿sí? Así que, queridos alumnos, les voy a pedir un favor. Dependiendo del país en el que ustedes se encuentren, tienen que saber qué pruebas psicológicas o psicométricas están autorizadas y proyectivas, están autorizadas para aplicarse en su país. Si las pruebas no están estandarizadas y optimizadas para ser aplicadas en su país, no se pueden aplicar cualquier prueba. Tiene que haber una norma, tiene que haber un reglamento en donde nos diga qué pruebas podemos nosotros estar aplicando. Y solamente las pruebas las puede aplicar el psicólogo o el psiquiatra, ¿sí? Pero si ustedes se dedican al área de la criminalística o de la criminología, pues es prudente que sepan ustedes cuáles son, inclusive el derecho, y cuáles son las pruebas que están autorizadas, estandarizadas, normatizadas, ¿sí? En nuestro país, sean pruebas proyectivas, pruebas psicológicas, ¿sí? Pruebas psicométricas, y que nos permitan nosotros poder integrar una batería de pruebas para poder estar analizando al sujeto en lo individual. ¿Vale? Muy bien. La psicología forense tiene una conexión muy estrecha. Ok, saludos. La psicología forense tiene una relación muy estrecha con la psicología criminal, que también es un término que podríamos debatir largamente para que ustedes sepan que no es como tal a un término muy adecuado que digamos. Pero bueno, la psicología criminal va a estudiar dos factores, ¿sí? Dos factores en este sentido en la conducta criminal. Lo primero, los antecedentes del sujeto, ¿sí? Los antecedentes que pueden ir desde su crecimiento, su desarrollo, su formación académica, su formación social, si tuvo alguna especie de trastorno infantil o si tuvo algún accidente, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que al sujeto le compete. Después vamos a ver
¿qué detona el suceso criminal? O sea, vamos a estudiar también al sujeto en tiempo real, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué hizo? ¿Qué lo motivó? Un factor social, un factor psicológico, un factor biológico, ¿sí? ¿Qué está pasando en la cabeza del sujeto para que actúe, ¿sí? De manera criminal, haciendo de un lado todas aquellas barreras legales y morales que nosotros podemos tener para conservar una buena conducta, ¿sí? Entonces, y la otra parte de la psicología criminal, pues va a estudiar las secuelas de esta conducta criminal, ¿sí? Que normalmente acaban como en conductas delictivas, cuando ya acaban en el centro penitenciario, ¿sí? O si quedan prófugos, van a quedar libres, entre paréntesis, pero van a sufrir de persecución, van a estar sufriendo de acechamiento, van a estar siendo buscados, perseguidos, y eso también tiene una repercusión en el propio criminal. No importa cuántos años tenga de criminal, no importa cuántas veces haya logrado escapar, no importa cuántos escondites tenga, siempre va a existir esa presión. Y esa presión normalmente es una presión que se siente o se aloja en el inconsciente, y eso le da dinamismo a la psique, y eso va a provocar que el sujeto no pueda tener la tranquilidad como si no hubiera hecho nada, ¿sí? Entonces, eso es interesante. Entonces, las secuelas que se van a presentar posteriores, ¿sí? A el hecho criminal, ¿sí? Y a priori al propio hecho criminal, ¿sale? Entonces, esa es la relación que se tiene entre la psicología forense y la psicología criminal, y por eso la psicología criminal aparece ahí en el punto 3. También tenemos otra que se conoce como la psicología del testimonio. La psicología del testimonio prácticamente es para ver si una persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Es un acto muy difícil y se requiere de mucha experiencia y de muchas habilidades para poder descubrir a la persona o revelar a la persona que está mintiendo, ¿sí? Normalmente, en lo particular y en lo profesional, yo solamente ocupo dos situaciones. Una de ellas es la confrontación con el sujeto. Durante la entrevista, ya que los psicólogos entrevistamos, los psicólogos no interrogamos, los psicólogos entrevistamos y entrevistamos sobre la vida del sujeto, no sobre el hecho criminal para obtener evidencias. No, eso no lo hacemos nosotros. Entonces, esta confrontación que se tiene con el sujeto que estamos analizando, o el paciente o el cliente, como le quieran ustedes llamar, ¿sí? Es precisamente confrontar la historia que me ha contado de su vida. Cuando hay muchas contradicciones en lo que ya me había dicho una vez, me lo vuelve a cambiar en una segunda vez, me lo cambia en una tercera vez, ya no hay como relación en sus ideas, ya no hay relación en sus justificaciones, ya no hay relación entre sus procesos, ¿sí? Entonces, posiblemente estamos ahí en una situación que se está manifestando como una posible mentira. Y entonces es ahí donde lo confrontamos y le decimos, fíjate que, por ejemplo, agarro mi libretita, ¿verdad? Busco su cita anterior o su entrevista anterior y digo, fíjate que en la cita anterior o en la entrevista anterior me dijiste esto, esto y esto y esto, y ahorita me estás diciendo otras cosas que no son completamente opuestas o no son lo que me habías dicho. Eso es confrontar al paciente, no, o al cliente o al sujeto, no confrontarlo con violencia o con agresión o hacerlo sentir menos, atacar su dignidad, atacar su integridad física o su integridad psicológica. No, es confrontarlo con lo mismo que él ha dicho en otras sesiones o unos minutos antes o media hora antes, ¿sale? Porque así luego llega a pasar. Eso es lo que yo utilizo. Y otra prueba que yo utilizo, y esa está casi en todas las baterías de pruebas que tengo estructuradas para analizar a las personas conforme a lo que se solicita o lo que se pide, es esta famosa prueba que se llama el MMPI-2. El MMPI-2 también es conocido como el Minnesota, ¿sí? Y es un cuestionario. En México está normativizado, está aceptado, ¿sí? De hecho, ese trabajo lo hizo la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM,
¿sí? Y en el Departamento de Psicología y Psiquiatría, y esa prueba está autorizada en México. Pero es una prueba carísima, es una prueba carísima. Por eso también, si ustedes no saben qué pruebas están autorizadas en su país, pues posiblemente también estén utilizando pruebas piratas. Dentro de la psicología forense, no puedes utilizar pruebas piratas, no puedes utilizar una sola prueba. Tienen que ser pruebas originales, certificadas, ¿sí? Entonces, para poder nosotros estarlas aplicando. No podemos aplicar pruebas que descarguemos de internet o pruebitas que bajemos del Rincón del Vago, o de Buenas Tareas, o de Scripps, o de Academia, o cositas así, porque no tienen la validez legal ni la validez científica, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí en mi país, en México, el MMPI-2 o el Minnesota está estandarizado para ser aplicado, ¿sí? Y cada prueba de estas sale como aproximadamente entre unos 2,000 y 2,500 pesos, ¿sí? Entonces, es cara, pesos mexicanos, y ahí ustedes hagan la conversión, ¿sí? Entonces, pero esa prueba es maravillosa porque es un cuestionario en donde el sujeto va a responder sí o no son 566 preguntas, en donde vas a responder sí o no, ¿vale? Después esa información la vas a pasar a a unos formatitos en donde vas a hacer una gráfica, ¿sí? Prácticamente estamos utilizando ahí la estadística, vamos a hacer unas gráficas y después lo vamos a comprobar. Y, por ejemplo, ahí podemos encontrar si hay tendencias, algún tipo de trastorno, si son mitómanos, si tienen algún tipo de adicción, posiblemente también estemos ante situaciones de problemas desde la infancia, como robos, cositas de ese tipo. Hipótesis, porque genera unas gráficas, la mandan directamente al centro de evaluación del Minnesota y ellos te regresan, ¿sí?, la evaluación. Claro que va con un código para que no se lleven el nombre del paciente, le pones un código, se va con el código, te lo regresan con tu código, ¿sí? Tú sabes que ese código pertenece a tu paciente. Y entonces te regresan esa prueba y prácticamente te dan todas y cada una de las gráficas y las respuestas. E inclusive te puede llevar a generar pronósticos si el sujeto no recibe la atención psicológica adecuada. Por ejemplo, ahí tenemos 2 y todavía me haría falta otras 4 para saber, ¿sí? Por lo pronto, pues metería yo ahí una prueba proyectiva, metería también una prueba de inteligencia, si es que es requerido, ¿sí? Y, por ejemplo, un Bender para ver cómo se encuentra su lateralidad, si no hay algún tipo de daño orgánico, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero es muy interesante porque en la psicología del testimonio vamos a tratar de encontrar, no si está propiamente engañando, sino está mintiendo a la autoridad, ¿sale? Y en el consultorio es exactamente lo mismo. Me está mintiendo a mí como terapeuta, o le está mintiendo a los papás, o le está mintiendo a la escuela, etcétera, etcétera. También para eso funciona. Bueno, para hacer nuestros análisis, nosotros nos vamos a basar en 2 documentos, ¿sí? Uno de ellos ya se compartió en el chat de las masterclass, ¿sí? Que es el DSM-5, ¿sí? Espero ya lo hayan podido revisar y ya lo hayan podido analizar y encontrar mucha información muy interesante. Lo único que les recomiendo es que no se vayan a autodiagnosticar, ¿vale? Solamente véanlo como información. No se vayan a autodiagnosticar, porque posiblemente vayan a salir con muchos trastornos, pero como no se están diagnosticando bien, pues posiblemente sean diagnósticos negativos o falsos positivos, ¿sale? Entonces, no se diagnostiquen, solamente ténganlo como información. En ese manual, en el DSM-5, pues tenemos todos los trastornos que ya les he mencionado, ¿verdad? Tenemos trastornos de la personalidad, trastornos de las emociones, trastornos cognitivos y las parafilias sexuales. De cierto modo, ahí agrupo todo lo que viene ahí.
También tenemos el documento de la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud se llama CIE 11, ¿sí? Que también es un manual de clasificación en donde viene todos los trastornos que la Organización Mundial de la Salud considera que son importantes. Y aquí, queridos colegas, compañeros y amigos, también es importante que si saben si su país está incorporado o se adhirió a el Pacto de San José, ¿sí? Que es propiamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ustedes podrían estar consultando el CIE 11 sin ningún problema, ya que su país estará incorporado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una área que financia y promueve la propia ONU, ¿sale? Entonces, ahí en el CIE 11 vienen muy poquitos muy poquitos trastornos que son los más interesantes o los más importantes, que prácticamente sería como el clúster, prácticamente sería el clúster B, ¿sí? Que es el de los más interesantes. Bueno, y tenemos en el punto número 7 tenemos los factores biológicos, que propiamente ya nos habla de un trastorno, que es una disfunción que se puede llegar a presentar en el sujeto, que es innata o es adquirida, ¿sí? Y como tal, este manualito que yo les digo, que yo en lo personal utilizo el DSM-5 y el CIE 11 solamente como para corroborar. En este manualito vienen precisamente todos estos trastornos y normalmente tienen características biológicas, ya sean innatas o adquiridas. También se los mostré en la sesión pasada, algunos de los trastornos que se pueden llegar a presentar, e inclusive vimos algunas lesiones que también ahí se pueden presentar. Estas lesiones que pueden ser de origen degenerativo o por un accidente cerebrovascular o bien por algún traumatismo cráneoencefálico, o sea, un daño adquirido, ¿sí? Y llegamos al punto número 8. Este punto es muy interesante porque ni en el DSM-5 ni en el CIE 11 aparece la clasificación de los psicópatas. Los psicópatas es una clasificación que es tan sui generis porque cada psicópata tiene características muy similares, pero tienen conductas muy diferentes y tienen comportamientos diferentes y tienen la percepción de la vida diferente y tienen una moralidad muy independiente y tienen un cuestionamiento legal muy particular. Este cuestionamiento legal pues prácticamente le permite generar sus propias leyes y estas propias leyes son las que lo rigen. Y al regirse por sus propias leyes, por sus propios dogmas o por sus propios pensamientos religiosos o pensamientos agnósticos también, ¿sí? Puede estar llevando ciertas conductas de diferente tipo. Estos psicópatas normalmente nosotros los hemos encontrado asociados a todos aquellos que se conocen como asesinos seriales, por ejemplo, ¿no? Y que pues tenemos una gran experiencia y un gran bagaje y un gran conocimiento sobre estos sujetos porque pues últimamente han tomado mucha fama por todos los canales de streaming que tenemos y que nos llenan la cabeza de mucha información, también por todas estas series policíacas que tenemos en la televisión, ¿verdad? Como MCI, Mentes Criminales, Dexter, etcétera, etcétera, ¿no? Que también uno tiene una situación de que siempre se están enfrentando a psicópatas. Y bueno, pues como no, pues en Estados Unidos tienen a la mejor unidad, entre paréntesis, a la mejor unidad del análisis de la conducta de los psicópatas, que es el FBI. También tenemos otro grupo que son los sociópatas. Y que los sociópatas podemos encontrar algunos rastros y algunas anotaciones en el DSM-5 que nos hablan de ciertas conductas y que normalmente nos habla de situaciones como que están en contra también de la situación social, pero ellos han tenido una transformación
durante su desarrollo. Normalmente la mayoría de los sociópatas son aquellos que desde niños sufrieron abusos físicos, abusos intelectuales, abusos psicológicos. Normalmente estamos ahí ante una situación de abandono, alguna situación de orfandad, alguna situación de conductas antisociales desde muy pequeños, conductas criminales desde muy pequeños, experiencias sexuales a la temprana edad, todo este tipo de situaciones que van generando en el niño cierto rencor hacia diferentes grupos sociales o en específico a uno, pero puede ser a diferentes grupos sociales o en específico a uno. Y estos sociópatas, pues también tenemos grandes ejemplos en las conductas que se presentan en los Estados Unidos, ¿verdad? De todos estos sujetos que entran armados a la escuela, que normalmente también son jóvenes, que algunos son integrantes del propio centro educativo o fueron alumnos del propio centro educativo y que en un afán como de venganza, en un afán de mostrar su poderío, en un afán de poder mostrar su armamento, ¿sí? Es cuando en ellos, en los más inocentes, en los más débiles, lo expresan. Tienen una gran paciencia, porque muchos de ellos esperan a llegar a la mayoría de edad, es a los 21 años. Entonces, ¿por qué hasta los 21 años? ¿Y por qué todo esto se va acumulando en su día a día y en el devenir de su vida? Porque a los 21 años ellos ya pueden, muchas gracias, a los 21 años ya pueden ellos comprar armas de fuego, pueden empezar a armar su arsenal. Entonces, si fue un niño que desde los 8 años fue bulleado en su escuela o fue maltratado, ¿sí? Por algún padrastro, por la mamá o por el papá, ¿sí? O la madrastra también, los hermanos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pues tendrá que esperar, pero todo este resentimiento es un resentimiento social que se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, se va a ir agrupando y en el momento en que él tenga la capacidad económica y de adquirir el equipamiento requerido para su acto de venganza, en ese momento se manifestará. Entonces, normalmente son a los 21 años y este tipo de sujetos normalmente cuando lo hacen de una manera que quieren intervenir en la escuela o en algún centro comunitario o en alguna plaza, normalmente llevan la intención inclusive de perder la vida en el mismo evento. No todos, no todos, hay algunos que, como los francotiradores, esos no, hay dos francotiradores muy famosos en Estados Unidos que en algún momento, en alguna de estas sesiones o de estas conferencias que me invita a dar el Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala, hablaremos de asesinos seriales y de sociópatas, ¿sí? Por ejemplo, muchos han catalogado a Charles Manson como un asesino serial y pues Charles Manson no es asesino serial. Charles Manson es un sociópata y tiene características, más bien tiene criterios narcisistas, tiene criterios de manipulación, tiene criterios muy interesantes que lo excluyen como tal. Y no puede ser asesino serial porque pues, él no mató a nadie, ¿verdad? Mandó matar. Entonces es un hecho intelectual. Entonces, por eso es que Charles Manson no es un asesino serial. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Ok, muchas gracias, Anthony. Sí, exactamente. Bueno, ya estén ahí muy pendientes de nuestras redes, el Centro Internacional, porque ahí continuamente estamos dando pláticas y conferencias sobre asesinos seriales y sociópatas. Es un tema muy, muy interesante. Bueno, y ahora sí, después de este pequeño recorrido, espero no haberles aburrido, este pequeño recorrido sobre la psicología forense y su relación con la psicología criminal y con su relación con la psicología del testimonio, vamos a pasar de lleno a la psicología jurídica, ¿sí? Como tal, la psicología jurídica va a trabajar durante el juicio, ¿sí?
durante el juicio frente al juez, frente al magistrado, frente a un colegiado, ¿sí? Y va a estar analizando las conductas de todos los integrantes, sean abogados, sean ministerios públicos, sean víctimas, sean victimarios, familiares, va a estar analizando la situación, el clima que se está llevando a cabo durante el juicio. ¿Qué puede pasar si una persona se estresa demasiado? ¿Qué pasa si una persona cae en un momento de angustia, de desesperación al ver que no se está llevando a cabo la justicia? Normalmente hay signos y hay actitudes que un sujeto va a ir teniendo durante el desarrollo, ¿sí?, de esta situación. Hemos visto, gracias a las redes sociales, hemos visto que en algunos juicios y en algunos casos, y yo lo he visto inclusive también aquí en mi país, en donde el victimario o el presunto culpable, ¿sí?, llega un momento en que su estrés es tanto, su agresividad es tanta, que se vuelve tan violento que se brinca, ¿verdad? Y trata de herir al juez o de herir al testigo o de herir al perito o arremeter contra las autoridades del Ministerio Público o contra el público como tal, el público que luego está de espectador ahí en los juicios o que va como acompañante, ¿verdad? O aquellos abogados practicantes que van con sus maestros para ver estos juicios y aprender, ¿verdad? Bueno, pues a veces hasta a ellos les toca. Entonces, este tipo de situaciones son las que hay que estar vigilando, hay que estar cuidando, hay que estar reservando, ¿sí? En algunos países los presuntos van esposados o los meten en una especie de como de jaula o en una especie de cubículo, ¿sí?, donde estén aislados y donde puedan ser contenidos de alguna manera, ¿sí? Un asesino serial muy famoso, André Chikatilo, estuvo literalmente en una jaula porque no sabían cómo iba a reaccionar, no sabían qué iba a pasar, no sabían si se iba a comer a alguien en la sala del juicio, ¿verdad? Y entonces lo metieron literal en una jaula, lo esposaron, ¿sí? También le llegaron a poner la máscara como la famosa máscara que utilizaba Aníbal Lecter en El silencio de los inocentes, ¿sí? Entonces, eso prácticamente es lo que vamos a estar revisando los psicólogos. Cómo está el clima, cómo se presenta el ambiente, ¿sí?, en la sala, ¿sí?, donde se está llevando como tal el juicio, ¿sí? Y estar analizándolos a cada uno, inclusive las respuestas del propio juez, si se ve que que no es imparcial, sino se ve como inclinado hacia algunas situaciones, si se ve favoreciendo a otras. Ese tipo de situaciones también son las que se analizan, ¿sí? Como les digo, el psicólogo no analiza ni jueces, ni criminales, ni abogados, ni nadie. Él analiza a seres humanos, ¿sí? Solamente a los seres humanos, y los vamos a analizar desde nuestras bases psicológicas, que normalmente son dos: bases biológicas de la conducta y bases sociales de la conducta, ¿sí? Entonces, la psicología jurídica, por ende, y después de esta pequeña introducción, la psicología jurídica es colectiva, ¿sí? Va a estar estudiando al grupo en general y las relaciones, las intercomunicaciones, las expresiones no verbales, las expresiones verbales, las expresiones con groserías, sin groserías, ademanes, ¿sí? La percepción del sarcasmo durante el interrogatorio o durante las respuestas, o sea, todo eso nutre al psicólogo porque el psicólogo está estudiando al grupo, ¿sí? De hecho, dentro de la psicología hay algo que se llama psicología social, y eso es lo que hace la psicología social, estar estudiando a los grupos desde el individuo, ¿sí? O sea, cómo actúa el individuo y cómo repercute en el grupo. Sí, en la mañana estaba viendo Twitter y estoy viendo como, bueno, le estoy dando seguimiento
a una mujer afroamericana que mató a un bebé, bueno, a una bebé de 3 años, y se burla de su mamá y se burla de las autoridades y no tiene cuidado con su imagen personal, tiene un desenfado, tiene una situación de confrontar de manera pasiva, porque simplemente con sus actitudes, simplemente con su expresión corporal, con su desgana, con su desdén, ¿sí? Eso en una persona que está siendo procesada y ante los ojos de todos los demás, y ante los ojos del juez, y ante a los ojos de la fiscalía o del Ministerio Público, ¿sí? Y de su propio equipo de defensa, pues va a provocar que el clima cambie, ¿sí? Y no sabemos si realmente es su intención o no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué está planeando? ¿Qué está tramando? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Sí? Por eso, aquí la psicología, queridos colegas y amigos, la psicología se convierte, como nos dice en el punto 2, la psicología se convierte en teórica. ¿Sí? El psicólogo va a hacer teorías a partir de lo que está observando y el desempeño de cada uno de los integrantes que se encuentran en el foro. ¿Sí? Por eso vamos a generar teorías desde la psicología. ¿Sí? Y podemos generar teorías desde la psicología basándonos en cualquiera de los grandes modelos que nos ha dejado la psicología, ¿no? O bien podemos estar tratando de proyectar por las conductas estadísticas que están agrupadas en el DSM-5. Cómo se va a ir llevando la situación de este sujeto que tiene la capacidad, les digo, esta mujer afroamericana, tiene la capacidad de alterar a todo el grupo que se encuentra en el foro, ¿sí? Los mismos policías, además es una mujer corpulenta, grande, ¿sí? Y ¿cómo la vas a controlar tú como oficial? O sea, estar con esa incertidumbre como oficial de custodia, ¿no? Ahí estar como con esta situación de cómo la voy a defender y si se me avienta y si me golpea y si se echa a correr y si se va contra el juez, ¿qué hago? O sea, todo eso está pasando posiblemente por la mente de alguno de los oficiales custodios, solamente por la actitud que tiene esta persona durante la situación de estar enfrentando una posible condena. Pues, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué se va a suscitar? Pues precisamente eso es lo que hace la psicología en su área de teoría. ¿Qué va a pasar conforme al análisis conductual, el análisis estadístico, ¿sí? Y podernos estar llevando a cabo. También está la filosofía del derecho, ¿no? Que esa es una área del derecho que me gusta mucho, la filosofía del derecho. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a suscitar? ¿En favor de quién trabajas? ¿En favor de quién estás? ¿Qué se va a buscar? ¿Qué derechos se están violando? ¿Qué derechos no se están tomando en cuenta? ¿Qué obligaciones no se llevan a cabo? Todo esto, ¿sí?, permite que nosotros analicemos las conductas, ya sea del Ministerio Público, ya sea de la defensa, o ya sea del propio juez. Cuando tenemos un juez que siempre está limitando o delimitando las fuerzas de autoridad, ¿sí?, en donde normalmente les encontramos que dicen, resúmase a los hechos, por favor solamente haga sus preguntas, por favor no se salga de contexto, ¿sí? Estamos ante una situación de una postura objetiva, ¿sí?, de un líder dentro de la propia sala, ¿sí? Porque es como él está en una especie de presidium, ¿no? Él está presidiendo como tal la audiencia. Él es la máxima autoridad en su representación como juez. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer los otros? Tendríamos que jugar el mismo juego
o el mismo rol que este juez tendría que estar jugando. Y si este juez es imparcial, es ecuánime, ¿sí? Y además está en búsqueda, sobre todo, de la justicia, pues estamos ante un juez que nos va a estar permitiendo que guiarnos y orientarnos y contener en determinado momento cualquier desabrupto que pueda estar llevando que se pierda el control del propio juicio, ¿sí? Entonces, la filosofía del derecho prácticamente nos dice que siempre estamos en búsqueda de la justicia. Y esta justicia, si la recuerdan, como está ahí en el logotipo del Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala, ¿verdad? Está vendada de los ojos, ¿verdad? Tiene la balanza y tiene la espada, ¿sí? Para el castigo. Así que la psicología, bueno, y también tiene teorías basadas en la sociología. ¿Qué es lo que hace que un sujeto se comporte como tal dentro de un grupo? ¿Sí? ¿Cuál es la repercusión en el grupo? Y antropológicamente, pues estar estudiando al hombre en su desempeño, en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Intersociales, cómo me voy a adaptar, cómo me voy a relacionar, cómo no voy a permitir que me afecte, cómo no voy a permitir que la emoción me gane para yo poder continuar, ¿sí? No salirme de mis casillas, contener mi ira, contener mi frustración, contener todo lo que yo soy y si es posible hasta mi violencia para que todo siga como tal y no convertirme en un justiciero, ir y matar al sujeto que tengo enfrente, ¿sí? Porque no estoy de acuerdo cómo se está llevando el caso, no estoy de acuerdo cómo se está llevando el proceso y pues mejor yo me vuelvo justiciero, ¿sí? Entonces, estas relaciones, estas diferentes relaciones, estas diferentes conductas, esto es lo que se está manifestando en ese pequeño espacio en donde se está llevando un juicio que va a determinar el futuro de una persona. Y este futuro de una persona va a determinar de lo que hizo, no de lo que va a hacer. Las repercusiones, las secuelas, apenas comienzan, ¿sí? Entonces estamos ante un punto filosófico que nos lleva a reflexionar y decir, yo soy el responsable por todas mis acciones y mis acciones me llevan a consecuencias y estas consecuencias repercuten en mi vida, ¿sí? Entonces, es una filosofía conductual y el derecho la ha tomado como suya, ¿sí? ¿Para qué? Pues precisamente para analizar las conductas. La psicología y el derecho tienen el mismo objeto de estudio, la conducta del ser humano. Lo que cambia es qué hago con esas conductas. La psicología va a estudiar las conductas humanas en el sentido de qué las promueven, qué hace que tengan esta conducta, mientras el derecho sancionará estas conductas. Pero el derecho y la psicología tienen el mismo objeto de estudio, la conducta humana. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Está interesante? Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias Andrea, gracias a todos por sus emoticons. Pasemos al punto 3. Muchas gracias, José Gabriel. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Este es un punto muy interesante y siempre me gusta hablar mucho, ¿no? De las leyes naturales. Las leyes naturales están en nosotros. Jorge, pues qué bueno que es nuevo para ti y te lo puedas llevar. Siempre que hablamos de leyes naturales, siempre hablamos de las conductas que están alejadas de la norma, ¿sí? Aquellas leyes, aquellas conductas que no respetan las leyes, ni los acuerdos, ni las tradiciones, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, son leyes que, ojo, al decir que soy
o que son naturales, no quiere decir que propiamente sean conductas animales, ¿sí? No quiero decir propiamente que sean conductas que están involucionando, no. Son conductas que cualquier sujeto tendría o que desarrollaría si no está normado. Siempre que hablo de esto me acuerdo mucho del código Hammurabi, ¿no? El código Hammurabi, esta gran piedra que uno de estos códigos está en el Museo del Louvre en Francia, ¿sí? Lo leías, ¿no? Antes de entrar, ¿sí? Antes de entrar a la ciudad, estaba ahí el código, ¿sí? Y venían todos las leyes y lo que tenías que hacer y la conducta y el comportamiento que deberías de tener. Y hasta abajo decía la sentencia máxima. El que conozcas o desconozcas de esta ley no implica que se te aplique la sanción, ¿sí? Entonces, todos aquellos que viven y que se conducen y que son sujetos que no se dejan regir por la naturaleza, ¿sí? Que no se dejan llevar a cabo por las tradiciones culturales, por las tradiciones familiares, por los códigos de trabajo, por los códigos de conducta dentro de algún ambiente social, pues prácticamente estamos ante una situación de conductas y de leyes naturales. ¿Sí? Hay una canción de Stephen Wolf que se llama Nací para ser libre. Ah, sí, exacto. Muchas gracias, Gaby. Gracias por tu aportación. Sí, en donde Stephen Wolf canta una canción que nacido para ser salvaje, ¿no? Entonces, pues no sé qué tan salvaje. Me acuerdo hace muchos años, hace como, ¿qué será? Hace como unos 32 años, 33 años más o menos, leí yo un libro que se llama El lobo estepario, de Hermann Hesse, y lo compré porque dije, a estar muy interesante, pues habla de un lobo y además un lobo estepario que es solitario y anda lejos y no pertenece a alguna manada, está como solitario, bla, bla, bla. Y cuando lo leo, pues sí, me descubro que es la analogía de un sujeto de 50 años, ¿verdad? Que vive solo, que no se rige por normas, es un filósofo, ¿no? Que le gusta la bebida, le gusta la copa, ¿no? Pero cuando llega a la casa a donde vive, ¿verdad? Donde renta, es sujeta a esas normas de la convivencia, ¿sí? Y se hace de un amigo, ¿no? Entonces, esta parte como tal me dice que todos, hoy en día todos, de alguna u otra manera, ya no podemos estar regidos siempre por la ley natural, ¿no? Porque la ley natural tiene un principio básico que es el impulso, ¿sí? Tiene esta pulsión, esta necesidad de manifestarse, esta necesidad del contacto conmigo mismo y de satisfacer lo que necesito, ya sea dormir, comer o sexo, ¿sí? No tengo que satisfacer de manera inmediata. Y hoy ya no se puede como tal, porque hoy hemos dejado a un lado todos estos impulsos naturales y todas estas leyes naturales que nos rigen de cierta manera, pero que están contenidos, que están guardados, ¿no? Vi la película de Intensamente apenitas porque se estrenó, y es muy interesante porque meten todas las emociones para contenerlas, las meten en un bote de cristal, bueno, en una botellita de cristal con una tapa, y las ponen por allá, al fondo, ¿no? Y entran otras, bueno, que de hecho la ansiedad ni es una emoción, es un trastorno de la emoción. Pues eso pasa con nosotros también, ¿sí? Eso precisamente pasa con nosotros, que reprimimos todo lo que somos, naturalmente hablando, ¿sí? Y que al reprimir naturalmente todo esto que nosotros somos, ¿sí? Nos permite evolucionar. Y hoy nos conocemos y nos reconocemos y nos aceptamos como seres sociales. No podríamos vivir solos en una gruta
no podríamos vivir solos, apartados en una isla desierta, alejados del mundo. Es más, yo les hago una apuesta ahorita. Ustedes no podrían dejar de vivir sin su celular una hora, ¿sí? Somos tan sociables, somos tan interdependientes, somos tan necesarios de que seamos reconocidos por el otro, que hoy, ¿sí?, la red social tiene dos funciones, ¿no? La red social es la que nos permite conectarnos, pero la red social también es la que nos captura como tal, ¿verdad? Nos abraza esta red y ya no nos deja salir, ¿no? Entonces, por eso hoy en día, ¿sí?, estas leyes naturales solamente se van a ver en aquellos sujetos que no se permiten, ¿sí?, un contacto social frecuente y permanente. Y aquellos que no tienen un contacto social, así es, Mario, muchas gracias por tu aportación. Somos tan dependientes, como bien nos dice, a esta situación, a este reconocimiento, ¿verdad? Que hoy nuestra vida se gira prácticamente en likes, prácticamente se gira en reconocimientos, en cuántos corazoncitos me dieron, ¿sí? Que los sujetos que no estamos apegados o que no están apegados a esta norma, a estas conductas, ¿sí?, son tachados de atrasados, son tachados o etiquetados, ¿sí?, si me permiten usar la teoría del etiquetamiento, son etiquetados como seres involucionados, que no son sociables, que ya están ancianos, que ya están viejos, y etcétera, 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 ¿no? Ya están desadaptados socialmente. Y esa es una etiqueta muy peligrosa, ¿eh? El considerar que una persona está desadaptada socialmente, estás haciendo que un posible sociópata se esté generando, ¿sí? Entonces, bueno, y tenemos las leyes artificiales. Las leyes artificiales son aquellas que son creadas, construidas, diseñadas y planeadas por el hombre, ¿sí? Para que el hombre tenga una vida y un crecimiento y un desarrollo en libertad y con dignidad. Pero ¿realmente somos libres? ¿Realmente nuestra vida es digna? Si nuestra vida fuera digna, si nuestra vida realmente fuera una situación de libertad y de realmente sentirnos vivos y sentirnos plenos, pues estaríamos nosotros muy lejos de situaciones que lleven a las conductas criminales. Las leyes artificiales, ¿sí?, así como las instituciones sociales que se han creado para proteger, salvaguardar y preservar a la especie como el ser humano, ¿sí?, en ocasiones, y como lo diría el buen Emilio Durkheim, estas instituciones y estas leyes, en lugar de ser proveedoras, se convierten en represoras, ¿sí? Y entonces aquellas leyes artificiales que van en contra de mis propios deseos, de mi propia satisfacción, de mi propio desarrollo personal e individual, pues son las que me están estresando, las que me están provocando ansiedad, el de que yo no pueda agarrar, no sé, 5 kilos de naranjas y ponerme fuera de mi casa a venderlos, ¿verdad? En montoncitos, porque ya va a pasar la patrulla y posiblemente acabe en la cárcel por andar vendiendo en la vía pública. O que yo no pueda agarrar y salirme a la calle, ¿verdad? Meterme a un sembradío de maíz, agarrar unas mazorcas de maíz, llevármelas a mi casa, porque ya me están acusando de ladrón, cuando yo lo único que quería era comer y alimentar a mi familia. O aquellas situaciones que se presentan de señores o jóvenes que se meten a una panadería y se roban un pan y acaban en la cárcel. Entonces, aquí tenemos como esta situación. Este conflicto que se manifiesta y que se presenta basados en esta antagonía entre las leyes naturales y las leyes artificiales.
¿sí? Por eso tenemos la ansiedad, ¿sí? Tenemos los insomnios, ¿verdad? No tengo dónde vivir, no tengo con qué pagar el alquiler, no tengo qué comer, no tengo trabajo, me están cobrando la colegiatura de la escuela, me estoy divorciando, me despidieron, falleció algún familiar muy cercano, todos los peros o aquello que ustedes consideren dificultades o todo aquello que consideren problemas. Yo creo y yo considero que si el hombre y la mujer no nacen con problemas, ¿por qué los adquieres? Entonces, la vida que tú llevas no es una vida que esté programada en ti, ni es culpa del destino, ni es culpa, ¿sí?, de tus papás. Es un rol que tú has decidido aceptar y este rol que tú has decidido aceptar es el que te tiene y te mantiene aquí en situaciones en donde día a día y potencialmente en el día a día podemos convertirnos en actores de un crimen. Esta confrontación entre lo natural y lo artificial nos ha impulsado y nos ha llevado a ser una sociedad, sí, más culta, sí, con mayor tecnología, sí, pero ¿a qué precio? Hay personas que se matan por un celular, hay personas que se divorcian por un celular, o sea, porque le revisaron el WhatsApp o porque le revisaron el Messenger de Facebook, ¿no? ¿De verdad? ¿Ese es el precio de la civilización? ¿Ese es el precio de la sociedad moderna? ¿Ese es el precio de la tecnología? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien. Bueno, vamos a seguir. No la regaño, ¿eh? Nada más es como parte de la clase. No es regaño, yo no lo regaño. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Evelyn, muchas gracias, Evelyn. Un saludo. Ok, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a pasar a la acción del perito. ¿Cuál es su trabajo del perito? En lo particular, cuando a mí me hablan de peritos, yo considero que todos aquellos que tienen una carrera técnica o una carrera profesional o que son artesanos, ¿sí?, o aquellos hombres y mujeres que se dedican a construir casas, no propiamente como ingenieros, sino los que ponen la mano de obra, ¿sí?, ellos también son peritos, porque el perito es el que tiene la habilidad de hacer. El perito se especializa, ¿sí? Y ustedes, queridos colegas, amigos, compañeros, alumnos, ¿sí?, ya se especializaron. Si tienen una licenciatura, ya los hace ser diferentes a otras personas. Entonces, ¿en dónde me tengo que especializar? Cuando yo pertenezco a un mismo grupo, ¿sí? Si yo soy un criminalista y estoy en medio de muchos criminalistas, me tengo que especializar en un área de la criminalística. La dactiloscopía, la documentoscopía, la antropología forense, ¿verdad? También que está como raro ese nombre, pero bueno, antropología forense, reconocimiento de víctimas, etcétera, etcétera. Te tienes que especializar cuando tu grupo es muy homogéneo, ¿sí?
Pero cuando tu grupo no es homogéneo, tu sola experiencia, tu sola habilidad te hace ser experto. Yo he de reconocerlo porque yo sí con estas cosas de manualidades o artesanías o hacer recuerdos para la Navidad o cosas así, no, perdón, pero ahí sí les fallo porque se me hacen bolas el engrudo, igual para cocinar, ¿eh? Si yo pongo a hervir agua, se me quema, lo más seguro es que se me queme, o sea, no. Entonces, ese es el primer punto del perito. Reconocer que es bueno en una área, pero no es bueno en todo. ¿Sí? Por ejemplo, me preguntan a mí, bueno, si tú eres psicólogo clínico humanista, ¿qué estás haciendo en las áreas del derecho, la criminología y la criminalística? Pues estoy haciendo psicología, ¿sí? En ningún momento me determino como psicólogo criminal o como psicólogo forense o como psicólogo, eh, no, ¿cómo es? No, no, bueno, es que ya no es psicología, pero yo no hago autopsias psicológicas tampoco, ¿no? Entonces, yo solamente aplico la psicología en el terreno en el que me inviten, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me invitan a trabajar en una empresa privada y me ponen en el área de recursos humanos, pues entonces tendré que sacar mis conocimientos sobre el proceso de reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo del sujeto dentro de la empresa. Pero es propiamente psicología. No estoy inventando nada, ni estoy inventando términos, ni bla, bla, bla. ¿No? De hecho, hay un área de la psicología que se llama psicología industrial, ¿no? Ahí estamos. Si a mí me invitan, por ejemplo, a vigilar, a cuidar y monitorear la salud mental de un deportista, pues no propiamente es que sea la psicología del deporte. Yo voy a aplicar mis conocimientos de psicología, ya sea en la motivación, en la estimulación del propio sujeto, ¿no? Y no propiamente como un coach de vida, ni como el motivador profesional. No, voy a estar analizando qué tiene el sujeto que no le permite desarrollarse como un profesional del deporte, ¿sí? Problemas familiares, problemas económicos, problemas personales, problemas de salud, fallecimiento de alguna persona importante mientras tú estabas en las Olimpiadas, o sea, es exactamente psicología. Donde tú como psicólogo te pongas, vas a aplicar la psicología. El término que tú le des a donde te lleven, ya esa es otra cuestión. Pero por eso yo les digo a ustedes. Y aquí en la diapositiva está esta definición, que está enfocada solamente al ámbito jurídico y legal, ¿sí? Que ahí prácticamente pues existe esa palabra, perito. En mi país hay muchos chicos, chicas del área de la criminalística, la criminología, que su primer motivación egresando de la carrera es tomar una especialidad, como les dije, documentoscopía, grafoscopía, hematología, etcétera, 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 ¿sí? Para entrar a una fiscalía y hacerse perito. Pues es que, como les voy a decir, perito ya eres, pero bueno, vamos a ver qué nos dice la definición. Si me lo permiten, lo voy a leer. Dice, en el ámbito jurídico y legal, un perito es un experto en una materia específica que, debido a sus conocimientos y habilidades especiales, es llamado a intervenir en procedimientos judiciales para ofrecer su opinión técnica sobre cuestiones que requieren de conocimientos especializados para ser comprendidas o valoradas adecuadamente por el juez o las partes
involucradas. Un conocimiento especializado. Hechos terrestres, por ejemplo, ¿no? La otra vez estaba platicando con mi colega y amigo y compañero, el licenciado Luis, sobre la diferencia que hay entre los chicos que toman las placas dentales, ¿no? En el área de la criminalística, y un dentista. ¿Ustedes quién creen que tiene mayor conocimiento? ¿El dentista? ¿El doctor? ¿O un chico que llevó un semestre de odontología forense? El dentista. Ok, muchas gracias. Sí, pues efectivamente, el dentista, ¿no? Esa es una parte muy interesante. ¿Qué va a pasar cuando se enfrenten dos especialistas? Uno en el área de la criminalística y otro en el área de la salud bucal. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Y de hecho, fíjense que tuve la oportunidad de presenciar un juicio, bueno, vía Zoom fue, un juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde estaban viendo el asunto de dos mexicanos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un asunto de tortura física y tortura psicológica. Y mandan llamar al perito, ¿sí? Al perito por parte de las víctimas de tortura por parte del Estado mexicano. Y cuando lo presentan, dije, qué sorpresa. Era un exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país, ¿sí? El doctor José Ramón Cosío y Villegas. Ojo, un exministro de la Suprema Corte. Ustedes, ¿sí? Y otra cosa, otro detalle, este ministro fue maestro de algunos de los que estaban como jueces y magistrados, más bien magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente el puro impacto del especialista, del perito, de un sujeto como el magistrado, bueno, el ministro José Ramón Cosío y Villegas, experto en el derecho constitucional. ¿Quién va a saber más de la Constitución de México? ¿Él o el abogado por parte del Estado mexicano? Un abogado, ¿verdad?, que venía representando al Estado mexicano. Muchas gracias. Pues sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque el acto de tortura es un acto inconstitucional, ¿no? Y te traes al mejor constitucionalista del momento en México para que funja como perito. Nadie de los que estaban en esa sala, excluyendo a los magistrados, tenían el mismo nivel. Sí, entonces fue maravilloso, porque entonces el perito por parte del Estado mexicano, de hecho el ministro José Ramón Cosío y Villegas dijo, me apena porque voy contra mi país, o sea, no voy contra un particular, voy contra mi país, ¿sí? Y me apena que mi país esté siendo observado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un acto de tortura hecho por un miembro, ¿sí?, de mi país. Dices, wow, ¿no? Qué maravilla. Es muy interesante ese caso. Bueno, y dura como 10 horas la sesión, entonces es titánica. Pero bueno,
Entonces, por eso es importante, ¿sí? Queridos colegas, amigos, compañeros, ¿sí? Que la parte en la cual nosotros estamos viendo que se va a enfrentar un verdadero profesional de cualquiera de las áreas que involucre a la criminalística o a la criminología incluso, ¿sí? ¿Qué tiene más peso? ¿Qué tiene más valor? ¿Sí? Ahí está un pequeño tip para todos ustedes. Busquen a un profesional, ¿sí? Dentro del área. Si vamos a tener frente a nosotros a alguien, ¿sí? A un criminalista, por ejemplo, especialista en odontología forense, pues van a tener que traer un doctor en odontología para que lo pueda contravenir, para que lo pueda enfrentar, para que lo pueda refutar, ¿sí? Y eso, si no mal recuerdo y si no me equivoco, eso se le conoce como periciales, ¿sí? En el momento en que el abogado se sienta con el experto para tratar de echar abajo alguna situación que no estés de acuerdo, del perito, ¿sí? Entonces, si tienen su licenciatura, si tienen alguna especialidad, si tienen chorrocientos mil diplomados, ¿en qué son los mejores? Y enfóquense a eso, ¿sí? Enfóquense a eso. No quieran abarcar mucho, no quieran apretar mucho, ¿vale? Bueno, vamos a seguirle. Entonces, gracias, cuál es el rol del perito? ¿Verdad? Como nos dice las tres columnas que están allá al lado derecho, ¿cuál es el rol del perito? Primero, colaborar o es colaborador de la impartición de justicia. ¿Cómo vas a ser colaborador en la impartición de justicia? Punto número 1, siendo imparcial. Normalmente, cuando se enfrentan situaciones y casos con el crimen organizado, el perito sufre mucho, la ve difícil, porque en ocasiones el crimen organizado es capaz de intimidarlo. Eso es algo que hay que reconocerle a todos los colegas que trabajen de ese lado, que en ocasiones tienen que enfrentar ese tipo de amenazas, ese tipo de situaciones que los estresa y que los hace, ¿sí? Dos cosas, que hace que abandonen el caso o que bien se mantengan en el caso, ¿sí? Entonces, ese es el rol, ¿sí? Colaborar con la impartición de justicia, no quererse llevar todos los reflectores, no quererse llevar todas las palmas, no querer ser el centro de atención, no. Como lo hacen en Mentes Criminales, por ejemplo, o Dexter, o todos estos, ¿verdad? Que siempre se llevan todos los aplausos ellos, pero no. Aquí no. Tiene que ser imparcial, tiene que ser autónomo. Aunque trabaje para el Estado o si es un particular, ¿sí? Siempre tiene que mantenerse autónomo, apegado a la legalidad, la transparencia, la honestidad y prácticamente podríamos meter todo el código de ética del criminalista, del criminólogo, del psicólogo, del abogado, ¿sí? Para que esté ahí, ¿sí? Ese es su rol. No tiene otro, no tiene otra función, ¿sí? Más que colaborar con la impartición de justicia de una manera imparcial y de una manera autónoma. Ok. El segundo bloquecito dice experto. Tiene esa función. Y entonces, como experto, ¿qué tiene que ser? Pues tiene que ser un buen asesor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa y no sé nada de comprar casas, y no sé si cómo saber si la estructura de la casa es funcional o no es funcional, si ya está muy viejita, si ya se va a caer, si necesita remodelación y si nada de eso, ¿verdad? Si yo no lo sé, yo tengo que consultar a un experto y que me asesore en el beneficio de quién,
En este caso, pues el asesor en el ámbito jurídico, pues tiene que asesorar en favor de la justicia, ¿sí? Si no, bueno, ahorita estoy viendo aquí el chat que se está moviendo y pues ahí alcancé a ver a una queridísima amiga que es Viviana. Entonces, si no, pues pregúntenle a Viviana porque ella sí sabe de casas y mucho. Entonces, también, ¿verdad? Hola, debe de contar con una metodología. No puede ser improvisado. Tiene que contar con un proceso, con una serie de métodos, con una serie de análisis, con una serie de situaciones que le permiten llevar a cabo el método científico, el método experimental, el método teórico, el método que él considere, ¿sí? Pero debe de existir una metodología, ¿sí? El método es una cosa y la metodología es otra. La metodología es cómo aplico el método, ¿sí? El método científico, ¿quieres? Es el más utilizable, es el más recomendable en algunas situaciones y en algunos casos, ¿sí? ¿Quieres utilizarlo? Adelante. Pero no puedes estar frente a un experto y que ande improvisando, ¿sí? Sí es posible que llegue a presentarse, claro que sí. Y ustedes como expertos futuros lo van a ver, ¿sí? Cuando no saben ni por dónde empezar, no saben ni qué llevar, no saben cómo iniciar el análisis o cómo levantar muestras o cómo recuperar una huella dactilar o cómo interrogar a un sujeto o si no te sabes por lo menos las leyes que tienes que presentar ante el juicio, si no sabes evaluar a una persona, si nada más te pasabas regañando a tus pacientes en el consultorio, etcétera, 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 ¿sí? Debe de existir una metodología y la metodología va en función a aquello en lo que eres hábil, en lo que eres experto, en lo que conoces. Y esta metodología va a ser integrada no solamente por tu expertise, sino por tu conocimiento científico. Hoy, aquí, frente a mí, estas 50 personas que están frente a mí, ¿sí? Todos, hombres y mujeres, son hombres y mujeres de ciencia, ¿sí? Son seres científicos que están basados en ese concepto, el concepto de la ciencia. Y la ciencia, al igual que la filosofía, buscan la verdad, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para contribuir con la verdad? No podemos caer en especulaciones, no podemos caer en tradiciones urbanas o en mitos urbanos o en situaciones que nos alejen, ¿sí? Del proceso científico. Tenemos que conservarnos en la práctica profesional como seres humanos, hombres y mujeres de ciencia. En la vida personal, si te gusta leer el horóscopo, adelante. Pero no puedes aplicar la lectura del horóscopo a una metodología de investigación. No se puede. Y no se debe. ¿Sí? Entonces, son hombres y mujeres de ciencia y eso se ve cuando tienes un método, tienes un sistema, tienes algo que te permite iniciar tu proceso de investigación. ¿Sí? Ok. Como experto, tienes la obligación de colaborar con jueces y tribunales. ¿Sí? Lo que tus descubrimientos, tus hallazgos, tu manera de reportar todo esto, pues lo tendrás que llevar a cabo para que esto tenga un buen final, ¿verdad? La filosofía del derecho nos dice que el derecho, o la justicia más bien, la filosofía del derecho nos dice que la justicia como a manera de definición es de que cada quien reciba lo que merece, ¿no? Podríamos hacerla mucho más largo, podríamos hacerla mucho más extensa, porque no basta solamente esa definición, pero eso es lo que normalmente nosotros hemos escuchado, que la justicia de eso se trata, que cada quien reciba lo que merece a partir de las acciones que cometió el sujeto y en base a lo que se le demuestre al sujeto de lo que hizo.
entonces ya se complica ahí un poquito más, ¿verdad? Ya no nada más es de que cada quien reciba lo que merece, sino tenemos que analizar lo que está mereciendo a partir de lo que hizo. Cuando vemos nosotros a veces yo me gusta mucho Twitter, se me hace muy práctico y puedo leer noticias de casi todo el mundo. Y ves de repente que se pasan videos, ¿no? De unas señoras que les mataron a un hijo, ¿no? Y el hijo era un asaltante o se dedicaba a distribuir drogas o era parte de algún cártel o del crimen organizado, ¿no? Y matan a esta persona, matan a este joven, normalmente son jóvenes, ¿sí? Y piden justicia. ¿Qué es la justicia para ellas? ¿Sí? Eso es lo interesante. Como poderles preguntar a ellas, bueno, ¿y qué es la justicia? ¿Que metan a la cárcel al que mató a tu hijo? ¿Eso es justicia? Sí, pues hay que entonces demostrar que aquel que mató a tu hijo es el culpable. ¿Y cuáles fueron los motivos? ¿Y cuáles fueron las causas? ¿Qué tal si el otro se defendió? ¿Qué tal si tu hijo fue el agresor? Bla, 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 bla. ¿No? Normalmente siempre medimos la petición de justicia a partir de nuestras propias necesidades. Estas necesidades personales que van vinculadas a satisfacer aquello que nos está doliendo. ¿Sí? Entonces, por eso, como experto y como colaborador de los jueces y de los tribunales, tienes que ser el que proponga todo tu conocimiento. Mire, qué bonito. Que proponga y que ponga a disposición de las autoridades tu conocimiento, tus habilidades y tu reflexión sobre la situación a la cual estás llegando. ¿Sí? Eso es el rol. Bueno, esa es una de las áreas como perito en su parte como experto, una de sus atribuciones. La siguiente, tener la capacidad de evaluar. En ocasiones, como psicólogo, te llega un paciente y como lo mencioné al principio, yo le digo a este paciente, oye, ¿tomabas terapia antes? Sí. ¿Me puedes dar el número de tu terapeuta anterior? Sí. Le marco al terapeuta anterior y le digo, oye, buenas tardes, soy fulanito de tal, fíjate que tengo aquí en el consultorio al paciente fulanito de tal, porque va a venir a empezar a tomar terapia conmigo, me dejó tu número y requiero tú que me des el expediente del paciente. A ver, permítanme tantito. Ay, no alcancé a verlo bien. Permítame tantito, ahorita lo leo. Dice, una duda, Lucinda, dice una duda, cuando el dictamen pericial dice que el hecho causó afectación psicológica, pero no daño psicológico, ¿cuál es la diferencia y cómo se logra llegar a esa conclusión? En ambos casos requiere atención a través de terapias o procesos terapéuticos. Sí, pues mira, voy a tratar de hacerlo un poquito más tranquilo. No me voy a extender. La afectación psicológica es una afectación temporal, ¿sí? O sea, puede ser que el sujeto, la víctima, por ejemplo, o el propio victimario también, ¿sí? Esté sometido a un estrés, pero que no se desarrolle como tal el trastorno de estrés postraumático. Puede ser que el sujeto esté en un estado de ansiedad, pero que es una ansiedad adaptativa, ¿sí? Esta ansiedad adaptativa le permite mantenerse en alerta, me permite que esté atento, que tenga una hipervigilancia, bla, 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 pero no propiamente es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Puede ser que el sujeto o la víctima o el victimario inclusive, lo vuelvo a decir, esté en un estado de tristeza profunda por el evento,
pero no propiamente estamos hablando de una distemia o como tal de una depresión mayor. Entonces son afectaciones que sí son afectaciones psicológicas, pero el sujeto se va a encargar de recuperarse a sí mismo. Cuando se presentan este tipo de situaciones, en psicología tenemos algo que se llama primeros auxilios de psicología o psicología de primeros auxilios, en donde el psicólogo entra, ¿sí? Contiene, escucha al paciente o a la víctima o al victimario para poderlo ayudar y poder sobreponerse a ese momento. Por ejemplo, voy a poner esta situación. Es como en un impacto, en un accidente vehicular, en un hecho terrestre como tal, una de las víctimas de este accidente entra en crisis, como les dicen normalmente, ¿no? Entonces entra en crisis, entra en pánico, entonces hay que contenerlo primero para que no se haga daño, ¿sí? Analizarlo, escucharlo, llevarlo a un estado de homeostasis para que se pueda reequilibrar, como tal la homeostasis es eso, y después escuchar. Si es requerida una terapia posterior, se le puede dar, pero prácticamente el sujeto se puede recuperar a sí mismo después del impacto, después del evento. ¿Se tendrá que hacer estudios posteriores? Claro, si él empieza a manifestar como este tipo de conductas o este tipo de situaciones que provoquen que empiece a desarrollar algún tipo de trastorno, ¿sí? A eso se refiere cuando solamente tiene un tipo de afectación. El daño psicológico es cuando ya se manifiestan los trastornos, como te decía, que normalmente en situaciones de crímenes, pues normalmente estamos ante trastornos de la ansiedad generalizado, tenemos trastorno de depresión, tenemos trastorno de estrés postraumático, pueden llegar a desarrollar psicosis, pueden llegar a desarrollar esquizofrenia, pueden llegar a desarrollar paranoia, depende de la afectación severa a niveles psicológicos, ¿sí? Y entonces ahí también posiblemente estemos hablando no solamente de terapia psicológica o tratamiento psicológico, sino también va a ser un tratamiento colegiado en donde necesitaremos el apoyo de un psiquiatra. Cuando estemos hablando de trastornos ya identificados, ya diagnosticados, estaremos trabajando de manera colegiada con un psiquiatra para que el psiquiatra le esté dando medicamento, como pueden ser ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el psicólogo puede dar la terapia. En ocasiones hay psiquiatras que no solamente se encargan de la parte médica, clínica, como es el medicamento, y también dan la terapia. Algunos psiquiatras aquí en México todavía utilizan, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano ortodoxo, o otros utilizan el psicoanálisis no tan ortodoxo, ¿no? O no ortodoxo, y eso es lo que normalmente hacen. Los psicólogos podemos formar parte dentro de la recuperación del paciente cuando se manifiesta algún tipo de trastorno ya declarado, pero sí se necesita como tal el apoyo clínico médico, que en este caso lo va a dar el psiquiatra a través de medicamentos específicos y necesarios para el sujeto, ¿sí? Entonces, estas serían como las dos situaciones que se pueden presentar. No sé, Lucinda, si le haya dado respuesta a tu pregunta, si no, adelante, por favorcito. Para eso estamos aquí. Ok, muchas gracias a ti por tu pregunta. Bueno, entonces estamos viendo precisamente esta evaluación técnica, que es prácticamente el tercer punto del perito, que es ser evaluador, hacer la evaluación o el diagnóstico en esta evaluación técnica en donde va a estar sujeta, ¿verdad? Como tal, a su metodología. ¿Cómo lo va a escribir? ¿Cómo lo va a fundamentar? ¿En qué se va a basar? ¿Sí? Yo les voy a enseñar mi almohada, ¿sí? Que es este. Esta es mi almohada. Este es el DSM-5. ¿Sí? Yo cada que hago un diagnóstico, hago una evaluación, normalmente lo sustento con o
con este, que es el CIE, ¿sí? Bien, son 1125 hojitas. Por ahí tengo otros, aquí está. Este que es el análisis funcional de la conducta humana, también, ¿sí? Entonces, eso habla de que tienes una técnica. Ah, ok, ahorita regreso ahí. ¿En qué me quedé, José Gabriel, si me ayudas? A ver si alguien me recuerda en qué me quedé ahí del comentario del paciente. ¿O de cuál comentario? ¿Del paciente que nos decía Lucinda o de que yo estaba comentando de un paciente? Ah, ya. Sí, entonces les digo, sí, ya me acordé. Es que me quedé precisamente en donde yo hablo por teléfono y le pregunto y le digo que dónde está su expediente, ¿no? Su expediente como tal, para ver qué metodología estaba utilizando, qué técnica estaba utilizando, cuál es su historial, cuánto tiempo estuvo con él, cuántas sesiones hubo, ¿sí? Cuáles fueron los progresos de las sesiones, si no hubo ningún tipo de progreso, bla, 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 ¿sí? Y hay veces que el colega te dice, pues te digo todo por teléfono, ¿no? Pues no tengo no tengo expediente, pero sí me acuerdo de muchas cosas. Le digo, bueno, ¿y cuántas pruebas psicológicas le hiciste? ¿Cuántas pruebas psicométricas? Cuál fue tu hipótesis? ¿La comprobaste? ¿No la comprobaste? ¿Dónde está todo eso? Eso es que estás frente a un psicólogo que es terapeuta y no es un psicólogo clínico, ¿sí? Los psicólogos clínicos tenemos una gran ventaja sobre los psicólogos terapeutas. Nosotros hacemos expedientes y estos expedientes son muy útiles. Por ejemplo, si algún sujeto está metido en algún problema legal y yo sé que el sujeto está consumiendo drogas o alcohol, o tiene un trastorno, o está yendo a terapia, o viene de un duelo, o viene de muchas situaciones propias de la vida del sujeto, estamos ahí nosotros hablando y diciendo que tenemos la evidencia real, concisa, y que en determinado momento se puede presentar al foro. Por eso les digo que no hay mucha diferencia de entre el trabajo del psicólogo en el gabinete de consulta y el trabajo en una área de justicia. El psicólogo clínico tiene la obligación de hacer expedientes de cada uno de sus pacientes. Y si fue una sola vez, también. Y hay un apartadito que dice estatus, y ahí le pones abandono, ¿sí? Y lo guardas, ¿no? Hay pacientes que se van 2 años, por ejemplo, ¿no? Se van 2 años y luego regresan. Es que no había podido venir. A ver, tu expediente para recordar en qué nos quedamos, ¿sí? Por eso es importante que la evaluación técnica responda a tu metodología, a tu profesionalismo, a tu código de ética, a tu código moral, a lo que tú gustes y mandes, que integre como tal tu método, ¿sí? Porque en la evaluación técnica se va a ver. Y les digo, no solamente tu conocimiento y tu praxis, sino con qué lo vas a sustentar, a qué y cómo vas a darle sustento técnico a tu análisis, ¿sí? Entonces, eso es importante que también lo estén revisando y como peritos es vital, ¿sale? Bueno,
La emisión de informes como tal, ¿verdad? Dentro de la psicología se le conoce como anémesis o expediente. El anémesis es la integración de toda la información del paciente y el expediente puede ser solamente alguna parte de la propia anémesis, ¿no? La anémesis inclusive viene hasta una área que a mí me gusta estudiar mucho que se llama geneograma, que es precisamente las diferentes relaciones y la convivencia del sujeto en la familia nuclear, ¿no? Y ver cuál fue su modelo de aprendizaje social y de desarrollo, de transformación y de crecimiento y de vinculación con los padres, con los hermanos, con los tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y poder inclusive detectar en algunas ocasiones a partir del análisis del geneograma, ¿sí? Si el sujeto es propenso a alguna enfermedad genética, ¿sí? Como puede ser la diabetes o puede ser algún cáncer o bla, 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 por precisamente estudiar el geneograma. El geneograma, hagan de cuenta que es como un pequeño árbol de la vida, no, un árbol genealógico, ¿no? Un árbol genealógico en donde están todos. A diferencia del árbol genealógico, ¿sí? Aquí vamos a marcar a través de códigos, ¿sí? Vamos a marcar las diferentes relaciones que se tiene con el sujeto. Eso también habla mucho del alcance que tú quieres tener dentro de tu proceso de investigación, ¿sí? Y entonces también es válido que vaya ahí en la emisión de informes. En ocasiones también eres llamado, ¿verdad?, a participar en el juicio como perito y te sientan en la tribuna o te sientan en el estrado y eres sujeto a todos los cuestionamientos sobre estos pasos que acabamos de revisar, ¿sí? Aclaro, estos pasos, estos 3 pasos que acabamos de revisar van en sentido y en relación ¿a qué? Al perito. No dice perito en psicología, no dice perito en criminalística, no dice perito en criminología, ni en derecho, ¿verdad? Dice el perito. Estos 3 puntos que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Son precisamente en relación al trabajo del perito. La declaración en juicio, pues tiene que darle realmente confrontar todas aquellas dudas que te hace el sujeto que está frente a ti, que puede ser o el Ministerio Público o puede ser la defensa legal del presunto, ¿sí? Entonces ahí vas a demostrar. Y hoy con la modalidad de los juicios orales, pues es inclusive hasta más fácil, ¿verdad? Porque solamente vas a hablar, vas a expresar, vas a dar tus metodologías, vas a dar tus elementos, tus sustentos y por qué llegaste a esa conclusión y que esa conclusión tiene que ser irrefutable, ¿sí? Debe de alcanzar por lo menos un 98% de certeza el informe que tú estés entregando, ¿sí? Si no se llega al 98%, lo más próximo que se pueda, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás analizando a un solo sujeto, en este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, además, ¿por qué también me atrevo a decir que hasta un 98%? Porque ese es el error que se puede llegar a presentar en las pruebas psicológicas, psicométricas o proyectivas, ¿sí? Tienen un rango de fiabilidad que es el 98%, en algunas es el 97%, entonces sí hay un pequeño margen de equivocación y de error, pero por eso lo vas a complementar con otras áreas como es la entrevista, como es el análisis, como es el desarrollo del crecimiento, la evolución, la integración social, ¿sí? La dinámica social, la dinámica psíquica, o sea, todos los elementos que te sirvan para poder explicar las conductas del sujeto, no para justificarlas en caso de la psicología. Si es en otras áreas de la criminalística, la criminología, el derecho, pues tendrán que explicar los motivos por los cuales o las pruebas que encontraron para determinar que el sujeto estuvo presente en el lugar de intervención o en el lugar del crimen o el lugar del evento o como le quieran ustedes llamar, ¿sí? Es importante, ¿sí?, que lo que tú hiciste lo conozcas, tus justificaciones, porque a la hora de participar declarando en un juicio, te vas a exponer. Y si te expones y no hablas con la verdad, pues tu trabajo prácticamente puede, puede costar en la libertad de un sujeto o que un inocente acabe en la cárcel.
Y vámonos a esta parte. Tipos de peritos. Tenemos del lado izquierdo el perito judicial o los peritos judiciales, ¿sí? Aquellos designados por el juez o tribunal para intervenir en un caso en específico. Su nombramiento es generalmente formal y está sujeto a las normas procesales. ¿Sí? Estamos hablando de un perito por parte del Estado, ¿sí? Tiene que sujetarse no solamente a las leyes, no solamente a su experiencia, no solamente a su técnica, no solamente a su profesionalismo, no solamente a su código de ética profesional, sino también se tiene que sujetar a la gran responsabilidad de ser un servidor público o un funcionario público, ¿sí? Ahí están. Y cuando un funcionario público o un servidor público y cae en infracciones, tiene repercusiones al igual que cualquier ciudadano, ¿sí? Entonces, es una carga, es un estrés, es una gran responsabilidad, ¿sí? Ser un perito judicial, porque prácticamente no solamente vas a cargar con lo que te corresponde, con tu trabajo, sino también con la responsabilidad de ser un servidor público o un funcionario público, ¿sí? Y en ocasiones eres esas partes que se omiten, que se guardan, que no las platican o que no las llevaron a cabo o cualquier situación puede provocar, ¿verdad?, que el Estado, el país que te ha designado como perito, caiga en observación. Bueno, y pasamos a los peritos de parte. Son contratados por alguna de las partes del litigio para apoyar su posición con un análisis técnico especializado, aunque su función es similar a la de los peritos judiciales, su relación con las partes que la contrató pueden influir en la percepción de su imparcialidad. Por eso, normalmente cuando te llaman para ser un consultor externo o un perito de parte o como un asesor, etcétera, etcétera. Hay muchos nombres para esto, ¿sí? Lo primero que tienes que hacer, por ejemplo, en México, en el Código de Ética del Psicólogo, en el artículo 150, si no mal recuerdo, nos dice que el trabajo del psicólogo es en favor de la justicia cuando eres contratado como asesor externo o eres parte del grupo o del sector judicial, ¿sí? Siempre en aras de la justicia. Y si no mal recuerdo, les digo, creo que es el artículo 150 del Código de Ética del Psicólogo aquí en México, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos los dos grandes ejemplos, ¿verdad? El perito que es parte del gobierno y el perito que es autónomo o independiente y que se va a regir con la misma honorabilidad con la que se tiene que regir el perito judicial. Imparcial, autónomo y en pro de la justicia. ¿Ok? Bueno, platíquenme, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Denme un poquito de feedback para cerrar esta clase. Y para cerrar como tal, Ricardo, te escucho. Muchas gracias. Ricardo, te escucho. Ricardo Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias por sus emoticones, Marilyn, Elvin. Excelente, excelente, Ok, máster. muchísimas gracias. Muchas gracias. Una persona quien diagnosticó el trastorno de estrés postraumático, el psicólogo, el psiquiatra. Puede ser el psicólogo, puede ser el psicólogo o puede ser el psiquiatra, cualquiera de los dos. Para el diagnóstico puede ser cualquiera de los dos, pero en el tratamiento es donde se trabaja a veces de manera colegiada. Mil gracias, Lee, compartir los conocimientos y experiencia, bendiciones. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Gaby, Marilyn, Angélica. Muchas gracias, Rodolfo. Mohamed, muchas gracias, Mohamed, también. Bueno,
pues si no tienen algo más que decir, algo más que preguntar, les agradezco mucho. Aquí en la presentación les dejo. Sí, Andrea, de hecho ahorita mi compañero licenciado Luis, yo creo que nos va a platicar un poquito de eso. Aquí les dejo mis redes sociales. Aquí les dejo mis redes sociales en Facebook, en TikTok y en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente miércoles. Muchas gracias. Sigo a sus órdenes. Cualquier cosa, estamos en contacto. Gracias. Bueno, estamos en contacto a través de el Centro Internacional de Capacitación Forense de Guatemala. Muchas gracias a todos los que me están escribiendo. Muchas gracias a ver, Edgar, te escucho.